Un saludo fraterno para todas y todos. En esta ocasión vamos a hablar del porqué de la lucha para el año 2019. Y para ello pues voy a hacer referencia a un proceso que se llevó a cabo a finales del año 2018 y es el paro estudiantil. El paro estudiantil viene precisamente de un proceso de acumulación del déficit presupuestal para educación universitaria que pues se refleja principalmente desde el año 1993 con cifras contrastadas para el 2010. Eh, el aumento de la cobertura creció en un 284%. Las cifras pues lo indican de la siguiente manera: 159.218 estudiantes para el 93 y 611.800 estudiantes. Ese es ese incremento del 284%. Traducido en pesos, 1,72 billones eran los pesos que se distribuían en el año 93 y 2,93 para el año 2010. Esto dividido por estudiante, pues teniendo en cuenta que no es la misma distribución para las diferentes universidades, pero pues aquí haciendo el promedio, en promedio para el 93 era de 10.825.890 por estudiante, que para el 2010 pasaron a ser 4.785.383 por estudiante, un descenso a menos de la mitad. Esto muestra que hubo un congelamiento en el presupuesto desde el año 93, en tanto que el presupuesto del ICETEX sí se incrementó en una forma bastante amplia, 1.700%, y en este sentido pues vemos como el gobierno nacional o los diferentes gobiernos, los sucesivos mandatarios, han hecho que el proceso educativo se convierta en un proceso de endeudamiento a raíz de este incremento, donde los estudiantes tienden es más al endeudamiento y no precisamente a que desde el gobierno nacional se giren los recursos para las instituciones públicas. Lo que se logró, voy a enmarcar acá tres puntos centrales. En primera instancia, pues señalar que todo esto es gracias a la movilización de los estudiantes. Colombia gana 5,85 billones para la educación superior pública e investigación en los próximos 4 años. Tener en cuenta que este acuerdo es del 2019 al 2022 y pues la lucha no para allí, sino pues estos procesos continúan. Tenemos que hay un aumento por encima del índice de precios al consumidor en las transferencias de la nación para estos años, que se distribuyen de la siguiente manera. El 2019 se harán incrementos sobre el IPC del 3,5%, para el 2020 del 4%, para el 2021 del 4,5% y para el 2022 4,65%. Esto se calcula que será un aproximado de 1,2 billones de pesos. En este sentido, tenemos también que los dineros de las regalías se traducen en 1,5 billones de pesos que fueron aprobados por el Congreso y que se distribuirán de la siguiente manera. Escúchenlo bien: becas doctorales en conciencias, 250.000 millones de pesos. En estos días salió la publicidad donde pues están ofreciendo estas becas del bicentenario en Colciencias. Esto no es un plan del gobierno, esto es gracias a la movilización y la lucha de los estudiantes. No es como se quieren marcar que es el gobierno en medio del bicentenario y demás. No, es un proceso que se logra gracias a la lucha. De estos 1,5 billones de regalías, hay 1 billón que se distribuye para obras de infraestructura y otros 250.000 para el fortalecimiento de la investigación en las instituciones de educación superior. Otro punto, acá relacionado precisamente con los impuestos a las cooperativas. Tenemos que este era un proceso donde se venían marcando desde hace 2 años que el financiamiento de la educación se daría por parte también de esos excedentes de las cooperativas, pero este proceso, estos rubros no se habían utilizado para este fin. Entonces en este acuerdo se va a hacer precisamente honra a este compromiso y se van a distribuir 319.000 millones de pesos para este proceso. Entonces, en marco de estos tres, los otros pues están aquí referenciados. Importante señalar también
dentro de estos puntos que los estudiantes en torno a los créditos educativos presentaron varias propuestas y una de ellas era, por ejemplo, reliquidar las deudas existentes o que los préstamos se hicieran con interés real del 0%, pero en este punto pues no se logró acuerdo todavía y pues es un punto que sigue precisamente para la lucha de este año 2019. ¿Cómo se traduce estos logros en términos ya del gobierno nacional? Esta es una imagen de las que emanan del gobierno nacional y ellos lo colocan aquí como que este es el presupuesto más alto para educación en la historia del país. Pero recordémoslo, no es porque el gobierno nacional esté distribuyendo este rubro porque lo tenía ya presupuestado, lo tenía planeado, no, fue producto de la lucha, fue producto de la movilización. Y aquí vamos a pasar precisamente al punto de la movilización del magisterio. El magisterio en este año 2019 sale de nuevo a las calles, tiene que movilizarse y precisamente pues vamos a referirnos a algunos de estos puntos. En primera instancia vamos a señalar de un texto que se titula ¿Para qué sirve un sindicato? Del autor Antonio Bailos, un autor español, un periodista que habla precisamente de estos procesos en los sindicatos. Tenemos en primera instancia que la actividad del sindicato corresponde a una acción de regulación que impone unas reglas determinadas a la relación de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? El sindicato es precisamente el punto que media estas relaciones entre el patrón, entre el empleado, pero va más allá. Y tenemos que tener en cuenta este punto que viene a continuación y que lo tengo resaltado acá porque es de relevancia para los procesos que queremos enmarcar. El sindicato no solo se refiere en su práctica a la cuestión salarial, sino al cambio en el modo de producir y a una existencia social en condiciones de dignidad y seguridad. Los puntos que se negociaron en el año 2017, de los cuales vamos a hablar aquí a continuación, y que para los cuales tenemos que recordar el denominado Día de la Financiación, como se llamó de parte de los sindicatos y que pues es el denominado Día de la Excelencia por parte del gobierno nacional, donde los sindicatos precisamente hicimos referencia al estudio del profesor Ilis Ortiz, donde se señala precisamente que hay un estrangulamiento a los recursos que desde el espíritu constitucional tienen derecho las entidades territoriales. Y estos recursos vienen extrayéndose y en cifras se traducen a lo siguiente. Las transferencias pasaron de ser del 46,5% de los ingresos corrientes de la nación en el año 2001 a 26,7% en el año 2016. Aquí se nota pues el descenso y esto se traduce en que se ha sustraído a la educación 138 billones de pesos del año 2017. Entonces, así como las universidades tenían su déficit presupuestal, acá en la educación oficial, la educación media, la educación básica, la educación preescolar también tiene este déficit. Y es un proceso que se enmarcó precisamente y que quedó aquí señalado en el acta de acuerdos del año 2017, donde el primer punto habla de la financiación. Y esa financiación se refiere precisamente a una reforma del sistema general de participaciones. El sistema general de participaciones quedó en el acuerdo, tenía que ser una reforma constitucional al mismo. Este proceso no se ha llevado a cabo hasta el momento y el gobierno nacional parece hacerse el de la vista gorda con este proceso y no quiere de pronto acatar lo que ya está en un acta de acuerdos. Hay otros puntos, acá señalo los 7 primeros, pero quisiera hablar de esta bonificación pedagógica, que es una reivindicación salarial que obtuvo el magisterio y pues que está enmarcada precisamente en este decreto del 19 de diciembre del año 2018, por el cual se crea la bonificación pedagógica para los docentes, directivos docentes de las plantas de personal de las entidades territoriales certificadas en educación. Entonces, este no es un proceso, como también se quiere señalar desde el gobierno, como
como una dádiva de ellos, no, es fruto del acuerdo, al igual que los frutos, que fruto del acuerdo son los procesos que se enmarcan desde la lucha de los estudiantes universitarios. Entonces, este proceso llega fruto del acuerdo y pues en el mismo decreto más adelante está señalado la parte correspondiente a que este acuerdo precisamente está enmarcado en un acta de acuerdos. Entonces dice que en el marco del decreto 1072 del 2015, único reglamentario del sector trabajo, el Gobierno Nacional y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, el 16 de junio de 2017, suscribieron el acta de acuerdos disponiendo en su numeral 3 la creación de una bonificación pedagógica para el personal docente y directivo docente oficial de las plantas de personal de las entidades territoriales certificadas en educación. Entonces, fruto del acuerdo, compañeros y compañeras. Me vuelvo un poco acá. Importante esto. No solo el sindicato sirve para cuestiones salariales, sino para un cambio en estas condiciones de existencia social, la dignidad, la seguridad. Importante eso, que es precisamente el punto del sistema general de participaciones. ¿Qué viene para este año? Seguimos todavía con este proceso del Día de la Excelencia, que se llama desde los sindicatos Día de la Financiación. Importantísimo para el 2019, cumplimiento de los acuerdos, principalmente la reforma al sistema general de participaciones. Esto no es una reivindicación salarial, esto es una reivindicación con el proceso educativo, con los rubros de la educación nacional. La educación sigue siendo estrangulada, tenemos que tener cuidado con este proceso. Importantísimo también, este año es un año en el cual vamos a luchar contra el asesinato de líderes y lideresas sociales. No podemos seguir permitiendo que las cifras que se están enmarcando ahorita, donde hay un líder asesinado cada 2 días, ya vamos en 7 en el año 2019, que estos procesos sigan sucediendo. No, tenemos que parar estos procesos y precisamente los sindicatos somos parte activa en este proceso. Viene la elección de alcalde, estamos también en los procesos donde eh, estamos exigiendo la renuncia de este fiscal, también estamos exigiendo la reivindicación de los procesos democráticos de otras naciones, en este caso Venezuela. Hace unos días se posesiona Nicolás Maduro y pues es importante resaltar que fue elegido en un proceso democrático en su país. Allí este país viene siendo estrangulado también por naciones extranjeras, dentro de ellas también Colombia quiere participar en estos procesos y es importante que Colombia no siga desviando el interés de lo que está ocurriendo al interior, colocando la vista solamente en lo que está ocurriendo allí en el país vecino, que como ya lo enmarqué, sufre un estrangulamiento económico por parte de otras naciones. Así concluimos. En el año 2019 es importante que unidos organicemos la lucha. El año 2018 iba a terminar con un paro de estudiantes junto con un paro de maestros. Y desafortunadamente el gobierno logró inmovilizar al magisterio retirando un proyecto denominado el proyecto 057, proyecto de ley 057, donde pues venían unas responsabilidades a los entes territoriales en términos de la financiación educativa, venía una reforma laboral al magisterio y al retirar este proyecto inmovilizan al magisterio. Esto desde algunos sectores fue cantado como una victoria, pero no fue así. Esto fue precisamente para no tener dos frentes de lucha, los estudiantes y el magisterio en las calles. No podemos también dejarnos engañar en este proceso y es importante tener presente que el gobierno nacional muy seguramente va a seguir impulsando esto a través del plan de desarrollo o a través de otras dinámicas y el magisterio no puede estar inmóvil. Por eso, compañeros y compañeras, los invito a que en este año 2019 unidos organicemos la lucha.